Listo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con... este es un tema un poquito más largo que los anteriores. Y de hecho es un tema bastante largo, digamos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Tengo algunas que otras estadísticas de esto para Colombia. Y es un tema bastante debatido en muchos escenarios, que es el tema de los famosos sindicatos. Entonces, hablemos de los sindicatos. Entonces, básicamente los sindicatos no es una cosa que venga desde siempre. Los sindicatos existen básicamente desde la Revolución Industrial. Si uno se pone a ver un poquito de historia, fue en la Revolución Industrial donde empezaron a surgir las fábricas. Antes de la Revolución Industrial no había un concepto de fábrica. Había lugares donde la gente trabajaba y a veces había trabajadores que trabajaban en grupo, pero nunca eran grandes. Fue en la Revolución Industrial donde surgieron las grandes fábricas y claro, producto de que eran tanta gente, bueno, empezó a haber un poco de excesos, entonces empezó a haber muchas malas condiciones laborales en esas fábricas. Entonces eran miles de personas en una fábrica, entonces había muy malas condiciones, mala paga, jornada de trabajo muy larga, condiciones de trabajo muy riesgosas, digamos, despidos masivos, o sea, por ejemplo, si no se estaba produciendo, se despedía a todo el mundo. Claro, hasta ese momento no había leyes que regulasen todas esas cosas, entonces los sindicatos surgen como organizaciones para tratar de balancear la ecuación, digamos, y dicen, no, o sea, ustedes nos tienen que tratar un poco mejor. Entonces esa es la raíz del origen de la organización como sindicato. En el caso específico de Colombia, me fijé algunas cosas, para que no me quiero desviar tanto, digamos, en lo histórico. Vamos a hablar, digamos, de sindicatos en general, pero hablemos un poquito del sindicalismo en Colombia. En Colombia, básicamente, surge recién a comienzo del siglo XX, que también tiene sentido, digamos, o sea, los países de Latinoamérica se estaban recién empezando a organizar al principio del siglo XX. Todas las guerras de independencia fueron del 1800 a 1900. Entonces, recién a principios del siglo XX empezó a hablarse de movimientos sindicales. Por ejemplo, recién en 1918 se arma el primer sindicato, una de las primeras organizaciones sindicales en Colombia, y algo que le dio mucho impulso a todos los movimientos sindicales fue la famosa masacre de las bananeras, que básicamente lo que fue que está la United Fruit Company, y se reprimió una huelga, y la huelga no es reprimida no fue reprimida por la empresa, fue reprimida por el ejército. Entonces, obviamente, eso desprestigió mucho al ejército y al gobierno de la época. Entonces, y dio mucho impulso a la legitimidad de las protestas, obviamente. Después viene la época de la violencia política entre el 40 y el 60, que básicamente eso afecta al movimiento obrero porque se los empezó a perseguir, dependiendo a qué bando pertenecían, si eran el bando conservador, el liberal o conservador, mientras que en los años 90 está el auge, digamos, de la movilización, y el problema viene del 60 al 80, porque algunos de los movimientos sindicales se unen a los movimientos armados, entonces muchos de ellos fueron perseguidos básicamente por considerarse personas, bueno, peligrosas, no defensores tanto de los movimientos trabajadores, sino dados que estaban asociados fuera de forma real o propagandística, se los empezó a perseguir y a matar. Entonces, en esta época fue realmente la época más oscura. Y se decía, y después vienen los años más 90. En los 90, bueno, y eso no es solamente en Colombia, es un movimiento global, básicamente, desde los 90 para acá, donde se empieza a debilitar mucho el movimiento sindical por una diversidad de razones, digamos. En el caso específico de Colombia es por el tema sindical,
pero también se empieza a flexibilizar mucho más las leyes laborales. Eso tiene que ver con todo el movimiento neoliberal que hay en la época. Y además está el tema de las nuevas tecnologías. Muchas de las tecnologías y la apertura económica hizo que básicamente mucha gente no se tuviese que concentrar y trabajar en fábricas, digamos, sino que podía trabajar de forma mucho más independiente. Entonces el movimiento sindical también se debilita mucho de eso, porque básicamente un montón de gente no dejó de ver al movimiento sindical como una organización que los beneficiase. Pero eso es bastante variado entre países. Entonces, si uno ve acá la tasa de sindicalización, específicamente de la OCDE, que fue donde logré conseguir estadísticas, la tasa de sindicalización es relativamente baja en la gran mayoría de países. Estonia, Lituania, Hungría, Turquía, o sea, uno ve tasa de sindicalización de menos del 20% en la gran mayoría, o sea, para allá, digamos. O sea, por lo menos más del 50% de los países tiene tasas de sindicalización por debajo del 20%, y después recién acá empieza a ser relativamente alto, en Italia es del 32%, y recién Noruega, que es los famosos, que son los que se consideran altamente sindicalizados, son lo que se llaman los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia. En todos esos países la tasa de sindicalización es muy alta, muy, muy alta. Sí. Exacto, eso varía mucho. Vamos a hablar un poco de eso, de las diferentes teorías sobre cómo funcionan los sindicatos. Porque claro, hay sindicatos y sindicatos, obviamente. Esto lo único que hace es algo muy simple, digamos. Estas estadísticas, o sea, no tengo 100% de certidumbre, pero básicamente lo que hacen, porque yo también lo hice bueno, acá no está Colombia, pero para Colombia es fácil. Básicamente lo que se le pregunta al trabajador, ¿usted está sindicalizado? Y ya, y lo que se saca es el porcentaje de personas que dicen estar sindicalizadas. Y ya, digamos, eso es lo que está diciendo esta estadística. Te está diciendo del porcentaje de trabajadores de un país quienes se consideran que están sindicalizados. Es cierto, no todos los sindicatos son iguales. Esto es simplemente mostrando cuál es el panorama general nada más de sindicalización entre países. Entonces lo que se ve es que los nórdicos están altamente sindicalizados, mientras que lugares como Estonia, Lituania, Hungría y Turquía básicamente no están sindicalizados. Latinoamérica son los que yo conseguí, bueno, que por lo menos estaban en la OCDE. Colombia está en la OCDE, no sé por qué la estadística no está. Por ejemplo, México, Chile y Costa Rica están en la OCDE y tienen tasas de sindicalización del 19%, 17%, o sea, mucho menos que los famosos nórdicos. Vamos a mostrar para el caso de Colombia. En el caso de Colombia lo puedo hacer yo, pero me sorprende que no esté aquí. Es raro. Estos son datos para 2018. En Latinoamérica lo logré conseguir por otro lado, que es el CETLAC. Acá sí está Colombia. Me sorprende el dato para Ecuador, es un poquito viejo, pero me pareció altísimo. Para que el CETLAC hace un buen trabajo, es un organismo de investigación en Argentina, hacen un buen trabajo. Yo no sé por qué Ecuador tiene una cosa tan alta, pero tengo un colega ecuatoriano, le debería preguntar si esto es real, pero bueno, es lo que tengo, man. Porque el resto de los países básicamente es menos del 15%, todos. De hecho, es raro que acá no esté Argentina, que Argentina es típicamente un país muy sindicalizado también. Para que no forma parte de la OCDE, por eso no está en las estadísticas anteriores. Pero básicamente se ve que en Latinoamérica la sindicalización es bastante baja, en general. En Colombia es del 3.1%, por lo menos para 2022. Vamos a ver la serie, porque yo sí puedo armar la serie para Colombia. En Colombia, digamos, básicamente uno ve a lo largo del tiempo, esto es de 2007 hasta 2024, se ve que esto es del 3%, llegó un pico, eso lo estamos investigando con unos colegas, el por qué existió este pico, por qué saltó tanto. Estamos investigando el por qué. Llegó máximo al 5% de los trabajadores y después bajó y se encontró entre el 3 y el 4. O sea, básicamente es poca gente en Colombia la que se autocategoriza como sindicalizada. O sea, es poca gente.
Es poca gente. Entre quienes se concentra, digamos, según el tipo de trabajo, esto ya es para 2024, es básicamente los empleados públicos. Un tercio de los empleados públicos, casi todos están sindicalizados. El resto de los trabajadores, en cambio, prácticamente muy pocos de ellos se consideran sindicalizados. Entonces, la tasa de sindicalización es baja, y dentro de esa baja tasa de sindicalización, en general se encuentra exclusivamente, casi exclusivamente no es el 90%, pero es principalmente un fenómeno que se da muy entre empleados públicos. Sí. ¿Cómo funciona el sindicato? O sea, tal vez es muy ignorante, pero no, o sea, cada institución tiene su sindicato por dentro. En el sector público sí. En el sector público sí. En el sector público uno entra a una entidad y típicamente las entidades tienen, usualmente, no en todas, hay entidades que no tienen sindicato, pero típicamente al interior de, de las entidades públicas se han conformado muchos sindicatos. De hecho, al interior de una misma entidad puede haber varios sindicatos, cosa que también es rara. Normalmente en otros países más organizados hay un sindicato, digamos. Acá en Colombia se ha permitido varios, es raro eso. Pero no como para todo el país, como para... Sí, también hay organizaciones como la CUT, Central de Unión de Trabajadores, creo que se llama, que esa básicamente está en todo el país. Sí, hay sindicatos que están en todos lados, sí, eso sí, que tienen presencia en todos lados. Pero en términos de quienes generalmente se sindicalizan son los empleados públicos. Y típicamente estos son los que se consideran, para que no vamos a entrar en ese detalle ya, yo me tocaría armar una sección entera solo sobre eso, sobre la organización del empleo público en Colombia, que ya es algo muy peculiar. Por ejemplo, muchas de las regulaciones laborales en Colombia, del sector público al menos, están en la Constitución, cosas que eso es rarísimo, digamos, o sea, pero uno entiende el porqué. Si uno se pone a estudiar historia, por eso historia es importante, porque hay tanta sindicalización en el sector público no es extraño. Cuando uno ve hacia atrás, lo que ocurría allá en los 60, 70 más o menos, básicamente lo que ocurría mucho en el sector público es que llegaba un nuevo alcalde, un nuevo gobernador, o sea, de diferente partido especialmente, y echaba a todo el mundo y traía gente nueva. Entonces, o sea, obviamente los empleados públicos fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo diciendo, o sea, no nos podés echar a todos, o sea, tenemos que tener cierta estabilidad. Entonces, el logro de ello fue lograr, por ejemplo, la famosa carrera, la carrera pública. Entonces, hay puestos que se consideran de carrera. Entonces, a esas personas que están en la famosa carrera, es muy, muy, muy difícil despedirlas. ¿Ok? Y esos son básicamente gente sindicalizada. Gente sindicalizada. Entonces, típicamente la gente no solamente está en el sector público, sino que además están en la famosa carrera. Precisamente buscando evitar ser despedidos. No es extraño, entonces, que la gente haga carrera y esté en el sector público y esté toda la vida básicamente en el sector público porque están protegidos precisamente por un sindicato que... y las leyes, no solamente el sindicato, hay leyes que hacen que normativas y demás que les permiten mantenerse en el trabajo. En cambio, el resto de los trabajadores de Colombia, no. Básicamente. ¿No solicitan o te dicen sindicato? No, o sea, uno puede buscar un sindicato, digamos, claramente, digamos, eso pasa de vuelta en el sector, mucho en el sector público, pero no sé si en el sector privado, porque es muy poca gente, usualmente hasta donde yo sé, sin saber profundamente el tema, de hecho estaría bueno que Julián esté aquí, ella sabe más del tema sindical que yo. O sea, típicamente eso ocurre más en sectores privados grandes, en donde típicamente los trabajadores, dado que son empleados por empleados grandes, digamos, tienen una contraparte y se sindicalizan, digamos. Pero ya específicamente cómo se llaman esas organizaciones sindicales no lo sé. Pero ahí sí es como, básicamente ellos levantan la mano, se organizan y dicen, vamos, nos sindicalicemos, obviamente. Sí, sí, sí. Pero el otro día me quedé pensando, yo debería
pedirle a Juliana que dé más información sobre el caso específico de Colombia. Yo tengo acá son estadísticas. Por ejemplo, el caso del sector económico, digamos. Entonces, por ejemplo, vemos que el sector de agricultura no es tan prevalente, en donde vemos muchas sindicalizaciones, por ejemplo, de vuelta, en el sector gobierno y en educación y salud, donde entra, por ejemplo, los gremios docentes, por ejemplo, el FECODE, por dar un ejemplo. Sí. No trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, Uh-huh. no escuchaba tanto lo de los sí, ahí está. No. Exacto. Entonces ahí está, de nuevo. Entonces son todas, esas son las organizaciones principalmente donde hay muchos sindicatos, en el gremio obviamente también de la salud, lógicamente, educación y salud, que típicamente es donde también el gobierno tiene mucho protagonismo, entonces también tiene que ver con eso. Me parece que yo creo que tiene que ver mucho con eso, el sindicato, para que el sindicato tenga razón de ser, tiene que tener un interlocutor lógico. En el caso del gobierno es medio obvio, digamos, que vale el interlocutor. Digamos. Entonces, yo creo que por eso emerge tanto el sindicato en el sector público, porque puede decir, bueno, voy a quejarme con el alcalde, con el gobernador, es obvio a la persona. En cambio, en las otras, dado que, bueno, lo que hemos visto en las otras clases, las grandes empresas son escasas en Colombia, entonces no hay tanto ni interlocutor, y sería medio raro una microempresa donde hay un empleador y hay 3 empleados que se arme un sindicato, digamos, o sea, es difícil. Tienen que ser grandes empresas para que el sindicato tenga un interlocutor y sean muchas, porque vamos a ver cuál es la naturaleza de un sindicato. En cambio, en estos casos es más lógico, Entonces, por ejemplo, veamos los objetivos de un sindicato. ¿Qué es lo que busca un sindicato? Entonces, ese es el primer gran planteamiento. ¿Qué es lo que quiere un sindicato? Normalmente lo que se asume en economía, al menos, es que lo que busca un sindicato, que tiene sentido, es aumentar el empleo, o por lo menos la estabilidad también, y aumentar salarios. Eso es medio lógico, digamos. Y obviamente entonces se piensa que hay una utilidad total del sindicato, o sea, el sindicato tiene sus sindicados, entonces trata de maximizar la suma total de la utilidad de los sindicados. Esa es más o menos la idea. Entonces está el nivel de salarios, porque depende de los salarios y depende del empleo de los sindicalizados. Básicamente que los mantengan empleados. Obviamente lo que yo también pienso es, quiero que los estén empleados, pero además lo que seguramente busca el sindicato es que no trabajen tanto, porque si no sería raro, digamos. O sea, seguramente busca que estén empleados, pero que no trabajen tanto. Seguramente ahí está la maximización. ¿Qué es lo que se busca? Eso es básicamente una idea de, ¿cómo se llama?, de maximización de utilidad, con la diferencia de que acá los niveles de indiferencia vienen del sindicato. Entonces el sindicato lo que va a buscar es maximizar esto. ¿Cuál es la idea? Que hay obviamente, eso es para el sindicato, pero esto es el salario, y esta es la cantidad de demanda de trabajo. Entonces, obviamente, la industria o la firma, o como uno lo quiera ver, esto es la demanda de trabajo para esa mano de obra sindicalizada. Cuanto más cara es la mano de obra, obviamente menos se va a contratar, y cuanto más económica, más se va a contratar. La idea es que dada esa demanda, sin el sindicato, lo que haría la empresa es contratar acá. Eso es más o menos lo que se piensa. Y al sindicato, la idea es que el sindicato logra un nivel de indiferencia inferior. O sea, básicamente, sin la audiencia del sindicato, estamos, desde el punto de vista del sindicato, está en un nivel subóptimo, porque básicamente se podría reasignar la cantidad de trabajadores y salarios y alcanzar este nivel. Esa es la idea. Entonces, reasignando, gracias a las negociaciones, se puede alcanzar este nivel de tangencia y se maximiza el nivel de utilidad del trabajador. En donde cualquiera de estas líneas de la demanda, ¿okay?, es donde las empresas están maximizando beneficios. Entonces, también este es un punto en donde las empresas también están dispuestas a negociar. Es un tema de negociación. Entonces, esa es una posibilidad de ver, de cómo verlo, en donde obviamente se contrata menos gente, pero se alcanzan mayores salarios. Y eso al sindicato le sirve. Le sirve que a sus sindicados la ventaja salarial sea superior.
Obviamente hay un tema de... Se supone que puede haber mejores contratos. Se dice que un contrato que logra un sindicato, en base a por lo menos este modelo, se dice que es no eficiente. ¿No eficiente en qué sentido? No es eficiente en el que puede haber otras combinaciones que puede hacer que los sindicatos y empleadores estén todavía mejor. Digamos. Entonces eso es un contrato más eficiente todavía. Entonces la idea es que hay isoganancias, o sea, combinaciones de empleo y salario que los empleados, en donde los empleadores obtienen iguales ganancias. Entonces la idea es que en todos estos puntos se maximizan ganancias, ¿ok? Entonces son curvas de isoganancias, estas que están acá. Y hay más, solamente que estoy tratando, copié este gráfico, podríamos hacerlo diferente. Vamos a hacerlo ligeramente diferente el gráfico. Pero me pareció, quizás, no estoy seguro si lo hayan visto en Comercio Internacional. ¿Lo han visto Comercio Internacional? Sí. Economía Internacional. ¿Pero vieron la parte de negociación? Sí. La caja de Edgeworth. Pero también en internacional, digamos, que es negociación. Es negociación. Bueno, pero es la misma intuición. Básicamente hay dos partes acá. Por un lado está el sindicato y por otro lado está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los empleadores. Entonces los sindicatos están mejor hacia allá y los empleadores están mejor hacia allá. Entonces hay unas posibilidades de negociación entre ambas partes. Lo mismo estamos usando acá, solamente que lo estamos usando en ese otro gráfico. Entonces estamos haciendo lo mismo aquí. Estamos haciendo lo mismo. Solamente que está muy chiquito. Yo la próxima vez voy a hacerlo por mi cuenta, para que me demore una eternidad armando esos gráficos. Se puede, pero es trabajoso. Entonces la idea es que el sindicato, si negociase solo, digamos, se llegaría a este punto U. La idea es que el sindicato, dada la curva de indiferencia aquí, puede estar en ese punto X, donde está igual que en el punto U, ¿ok? Y puede estar acá. Y adicionalmente, ese nivel está un poco menor, digamos, en la curva de iso-beneficios del empleador. O sea, el empleador está peor acá, pero el empleador podría estar igual si está aquí, que en este punto U. Entonces, el empleador está igual acá y el sindicato está mejor aquí, entre estos dos puntitos. Muy chiquito. Entonces, el sindicato alcanza mayor nivel de utilidad, el sindicato alcanza su mayor nivel de utilidad aquí, y el empleador menor nivel de beneficio, y acá se alcanza el mismo nivel de beneficios. Entonces, también, y acá, en cambio, el sindicato está mejor acá y el empleador está igual aquí. Entonces, entre esos dos puntos, bueno, toda el área resombrada en realidad, son posibilidades de negociación entre los dos, muy parecido al análisis de caja de Edgeworth, por eso les digo, o de comercio internacional. Pero en realidad, si uno se pone a ver en dónde está mejor y quién está peor ahí, en ese segmento de línea. En ese segmento de línea es donde realmente va a haber mejores negociaciones. El segmento entre esos dos puntos son los posibles puntos de negociación. Porque entre esos dos puntos, uno está estrictamente peor y el otro está estrictamente mejor. Entonces, los dos van a negociar entre esos dos puntos. Y entonces, cualquiera de esos puntos son de tangencia. O sea, es básicamente donde las dos curvas son tangentes las unas a la otra. Lo que pasa es que ahí no se ve. Pero básicamente, que ya lo tienen que haber visto en otra clase, pero solamente que lo estamos aplicando a sindicatos. Eso, en esencia, lo que está pasando en toda esa recta, estamos haciendo el zoom, básicamente, entre ese punto y ese punto, X y Y. La idea es que acá está la curva de indiferencia de sindicatos, esto es de los sindicatos, y esta es la de isobeneficio, que viene a ser de utilidad, pero no es utilidad, sino son beneficios, que es lo que le importa a la empresa. Entonces, esta es la empresa o empleador. Entonces, la idea es que hay una recta. También podría no ser una recta, podría ser una curva, pero estamos suponiendo que es una recta. Entonces, la idea es que a lo largo de toda esa curva hay tangencia, ¿ok? Entre las dos curvas.
que lo tienen que haber visto, no me va a decir que no lo han visto nunca ese concepto, que es dos puntos en donde una de las partes está estrictamente mejor y la otra estrictamente peor. Mientras que, obviamente, lo que dijimos recién, toda esta área son posibles puntos de negociación. De toda esa área, los puntos de negociación se dan sobre la tangencia. Ahí no hay nada nuevo. Nuevo no. Lo nuevo es que lo estamos usando para sindicatos. Entonces, nada de lo que han aprendido hasta ahora se ha perdido. Ese es el punto. O sea, todo sigue siendo bien. Entonces, eso se consideran contratos eficientes. Todo eso se consideran contratos eficientes. Eso se denomina curva de contrato o curva de negociación. También se ve mucho, lo que les decía, bueno, en la calle de Exworth se ve en micro, pero también se ve mucho en comercio internacional, porque eso tiene que ver con los términos de intercambio. Entonces, en los términos de intercambio, casi siempre hay alguna de las partes que estaba mejor o peor que la otra, entonces hay una negociación entre países. Obviamente las partes no son indiferentes en qué punto están. Obviamente el empleador va a preferir este punto y el sindicato va a preferir este punto, que también tiene sentido. Para el sindicato es mucho mejor que se les pague más y se emplea toda la cantidad posible, mientras que para el empleador acá obtiene mayores beneficios. Entonces, obviamente eso es parte de la negociación. Obviamente ahí está el famoso poder de negociación, que eso se estudia en modelos más sofisticados, no vamos a entrar en los modelos súper sofisticados en esta clase. Por eso tiene que ver con cómo uno modela, uno sabe lo que es el poder de negociación. Vamos a ver más o menos en qué contexto el sindicato o el empleador tiene más o menos poder. Hay intuiciones, digamos, sobre qué le da poder. Eso se puede modelar matemáticamente, pero no lo vamos a hacer en esta clase. Obviamente lo que les decía, puede tener cualquier forma, porque depende de dónde está la tangencia. No hace falta que sea una recta, puede ser una curva, puede tener un montón de formas. Solamente una recta, los efectos de que el análisis sea amigable. La idea es que, obviamente, típicamente se supone que en esa línea de contrato se tiene menos salario y más empleo que el negociado exclusivamente por el sindicato. O sea, típicamente se asume que uno se va a mover a menos salario, pero se contrata mucha más gente. Que eso, obviamente, también el sindicato puede estar dispuesto a asumir eso. Es un poco raro a veces, porque uno pensaría que los sindicatos lo único que les importa es obtener más salario, pero también tiene sentido que el sindicato renuncie un poquitito de salario, que es lo que estamos viendo acá, pero quiera tener más empleo. Eso sí tiene sentido porque de esa forma, la intuición le dice a uno, cuanto más sindicados haya, cuanto más grande sea el sindicato, más poder de negociación tiene a futuro. Entonces, obviamente también tiene sentido el resultado más allá de la matemática. Tiene sentido, digamos, intuitivamente, que el sindicato quiera tener más miembros en vez de tener menos miembros. Cuanto más miembros tiene y mejor están sus miembros, más fuerte se vuelve el sindicato. ¿Qué es lo que hay de evidencia? Lo único que tengo yo por lo menos a mano, aunque sigo investigando lo que les digo, todo esto son muchos temas. En Estados Unidos e Inglaterra, donde hay más, obviamente, estudios, los sindicatos principalmente negocian salarios, eso que es lo que también la intuición le dice a uno, y dejan que el empleador decida el empleo, que también tiene sentido. No sé si eso pasa en otras latitudes, es buena pregunta, no estoy 100% seguro. Pero además, recopilar los datos típicamente es lo difícil. Pero tiene sentido que ellos busquen, páguennos lo máximo posible y después dejamos que el empleador decida cuántos se emplea, que más o menos va en línea también con esta demanda de trabajo. Pero todo tiene sentido. Entonces, veamos el tema de los salarios. Entonces, ¿cómo hacen los sindicatos para incrementar el salario de sus sindicados? Bueno, ellos, aunque no lo crean, aunque uno crea que no, ellos sí entienden de la demanda del producto. Los sindicatos, o por lo menos en teoría, sí deberían entender, o deben entender, y en general creo que sí entienden, que la demanda de su trabajo depende de la demanda del producto. Entonces hay veces que tienen que ver muchas veces con eso. Entonces ellos quieren incrementar la demanda de trabajo. Vamos a ver que hay varias estrategias para eso. La otra que pueden buscar los sindicatos es restringir la demanda de trabajo.
sea, esas son todas estrategias sindicales. Pueden negociar un salario por arriba del de equilibrio. O sea, ellos saben, digamos, que hay un salario que es el de mercado. Típicamente también los sindicatos van a querer más que lo que el equilibrio indica, obvio. Entonces, por ejemplo, una muy sencilla es aumentar la demanda de trabajo. O sea, básicamente lo que pueden buscar los sindicatos es decir, no, hagamos que nos contraten más, esta es la cantidad de trabajo, debería ser L, no sé por qué el libro le pone Q, pero bueno. Porque es labor. Entonces, y aumentar el salario. Ese debería ser el objetivo principal que buscan los sindicatos, que más salarios y más empleo. Eso también tiene sentido. El tema es cómo. El tema es cuáles son las estrategias, y lo que hay en esta literatura es, bueno, ver si esas estrategias sindicales tienen éxito o no. Por ejemplo, incrementando la demanda del producto. O sea, los sindicatos de cierta forma sí entienden que al final del día la contratación de ellos es una demanda derivada. De hecho, ellos hoy en día, si quieren ver noticias, es súper interesante lo que está pasando, por ejemplo, en las automotrices alemanas. Las automotrices alemanas están en serios problemas porque hay mucha competencia de los vehículos chinos y ellos saben, entonces, que si no se venden los vehículos alemanes, entonces los van a despedir. O sea, ellos sí lo entienden claramente, de que si no hay demanda por el producto, no hay demanda por su trabajo. Entonces, ellos sí están muy metidos muchas veces en la industria y hay cierto alineamiento, porque obviamente si la empresa quiebra, también ellos se quedan sin trabajo. O sea, ellos sí entienden, sí tienen eso muy, muy interiorizado. Entonces, ellos sí buscan, por ejemplo, cosas como subsidios, ¿ok? Para que mantengan subsidiado el producto. Si el producto está subsidiado, la actividad funciona, entonces ellos se van a mantener empleados. Tiene sentido. O buscar contratos con el Estado. Entonces eso también ocurre, por ejemplo, lo que yo les contaba en las otras clases, en el caso de la obra pública en Argentina, ellos meten mucha presión para que sea el Estado el que haga esas obras con mano de obra sindicalizada. Entonces, esos son contratos con el Estado, la famosa obra pública. Entonces, también tiene sentido hacer eso. También, ahí donde está, ahora esto está más en boga que nunca, bloquear o limitar importaciones. Obviamente, esas son formas de ¿qué? De tener menos competencia de productos extranjeros. Si uno tiene menos competencia de productos extranjeros, entonces sube la demanda, en teoría, la demanda por producto nacional. Y típicamente los sindicatos están empleados en industrias nacionales, no internacionales. Entonces, tiene todo el sentido que ellos quieran bloquear la importación para que la mano de obra de ellos sea demandada. Obviamente también en contraste con eso, también aumentar las exportaciones, que también tiene sentido. Es para que esas son las contradicciones, ¿no? O sea, quiero que no se importe nada, pero quiero exportar mucho. O sea, bueno, sí. Tiene sentido para un país individual, pero ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Cuál es la negociación? Obviamente, si hay algún país que esté demandando los productos nacionales, eso lo va a querer mucho el sindicato, obviamente siempre que los sindicalizados estén en firmas que exporten. Entonces, obviamente los sindicatos van a querer incentivar las exportaciones siempre que las empresas que exportan contraten mano de obra sindicalizada. Entonces, también tiene sentido lograr buscar hacer eso. Otra también, aunque esto, honestamente, esto creo que pasa principalmente en Estados Unidos. Yo no sé en nuestras latitudes eso pase. El tema de aumentar la productividad laboral. A eso sí no sé. ¿Cuál es la idea? De mandarle al empleador entrenamiento. Eso tiene algo de sentido, es racional. Me parece que es buena pregunta sobre si pasa en nuestras latitudes. Es decirle, mire, usted casi que lo estamos obligando a usted que usted nos contrate, entonces le pedimos que usted nos mantenga entrenados. Eso pasa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada vez que sale alguna nueva tecnología, una nueva máquina y demás, los mismos sindicatos piden, por favor, entrénenos o reentrénenos
a nosotros mano de obra sindicalizada para que sigamos siendo útiles, digamos. Eso es lo que ellos buscan. Mantenerse útiles de forma tal de que ellos, su productividad siga siendo alta y la empresa siga teniendo incentivos a contratarlos. Eso también tiene sentido. La otra que también es bien interesante es hacer los partidos, que por lo menos el libro que estoy siguiendo, que es para Estados Unidos, esto me parece interesante, que es básicamente hacer, o sea, claro, porque toda empresa, especialmente empresas grandes, que siempre que piensan en empresas grandes, tienen juntas, tienen entidades donde se toman las decisiones. Lo que normalmente también piden los empleados para que la productividad de la empresa sea buena es que participen en esas decisiones. O sea, que en las juntas que hay al interior de la empresa, sea los niveles que sea, haya representantes de los sindicalizados en esas decisiones. Entonces son formas de también de que ellos sean productivos en las decisiones de la empresa y aporten en la empresa y se tomen mejores decisiones. Entonces la idea es también de vuelta subir la demanda por su trabajo. Otro flanco también es, en línea con esto, atacar insumos u otros productos. Es otra estrategia obvia, digamos. Por ejemplo, limitar el uso de máquinas, eso a veces no se puede, digamos, o sea, de hecho les juega en contra, o atacar el empleo no sindicalizado, eso también sí es más común. Entonces, los sindicatos, a muchas veces, no pocas, se resisten a los cambios tecnológicos, precisamente porque, especialmente si el cambio tecnológico los va a eliminar. O sea, es básicamente el cambio tecnológico ahorrador, se dice, en mano de obra. Entonces ellos se asustan muchas veces de que se vayan a quedar en la calle producto de una nueva máquina, nueva tecnología que los deje en la calle. Eso es de toda la vida. Eso no es nuevo. La gente cree que ahora con la IA eso es como, y es como, no, toda la vida ha pasado, digamos. Ha pasado con los telares, ha pasado con la radio, ha pasado con internet, ha pasado con la computadora, ha pasado siempre, digamos. O sea, pero siempre hay miedos de eso. La gran pregunta es sobre si esos miedos son legítimos o ilegítimos, pero bueno, fundados o infundados de otra historia. Pero siempre pasa. La otra que sí a los sindicatos no les gusta nada es atacar a los no sindicalizados. Si hay algo que los sindicatos detestan es el empleado no sindicalizado, porque claro, la cosa obvia, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación y a futuro también, es que el sindicato, no solamente el sindicato, hay que entender que esto no es una persona, es un grupo de gente, negocian por mejores condiciones laborales y demás, y mejores salarios, pero algo que obviamente puede hacer el empleador es decir, bueno, ustedes se vuelven muy costosos, ustedes me están poniendo todas estas condiciones, lo que yo puedo hacer es directamente contratar gente no sindicalizada, que me demanda menos salarios, no me demanda tantas condiciones contractuales, no me demanda, o sea, me demanda menos cosas. Entonces son relativamente más económicos. Entonces, obviamente, a los sindicalizados no les gusta nada tener que se contrate mano de obra no sindicalizada, no les gusta nada. Entonces hay un bully, digamos, uno que ve así, contra los no sindicalizados. Entonces hay una lucha ahí permanente, no solamente contra el empleador entonces, sino también contra los no sindicalizados. La solución usual a eso es que la gente no sindicalizada no se mezcla con la gente sindicalizada. Eso es la solución usual a ese conflicto. Y obviamente otra cosa que también suena un poco raro, pero puede tener sentido, es incrementar el número de empleadores. Obviamente, número de empleadores que contraten mano de obra sindicalizada. Eso también tiene sentido. O sea, básicamente, por ejemplo, hacer que se creen empresas en cierta zona, entonces el sindicato puede estar de acuerdo, por ejemplo, con una zona franca. Es decir, no, queremos una zona franca, una zona empresarial, donde sabemos que va a haber mucha actividad económica, obviamente bajo el supuesto fuerte quizás, de que cuando se generen esas nuevas empresas los van a contratar a ellos que son sindicalizados. Ese es el espíritu. ¿Qué tanto ocurre eso? Es buena pregunta, pero bueno, es uno de los tantos factores que pueden tener sentido. De que se quiera mayor actividad económica porque precisamente saben
que esa actividad económica los va a contratar más a ellos. Obviamente, eso no va a pasar si creen que esa actividad económica principalmente va a contratar a gente de mano no sindicalizada. Obvio, obvio. Otra, también típica, es restringir el empleo. Entonces, eso seguimos usando la oferta y demanda, porque eso es lo primero que se les enseña. Entonces, lo que se puede hacer también es decir, no, lo que podemos, o sea, tenemos aumento de demanda, sí, pero si aumentase la oferta, la oferta de empleo también hasta acá, tendríamos solamente hasta aquí. Lo que se puede hacer es tratar de restringir ese aumento de oferta, a medida que la economía crece, para este salario en vez de este salario. Esa es la idea. Porque restringir deliberadamente la oferta de trabajo es difícil. O sea, reducirla directamente es difícil. Entonces, la idea es que si no hubiese sindicato, la demanda de trabajo se movería hasta acá y la oferta de trabajo se movería hasta acá. Máximo lo que puede hacer el sindicato es tratar de que en vez de se mueva hasta aquí, se quede hasta acá. Ese es el espíritu. Entonces, si la idea se queda hasta ahí, entonces se alcanza un salario superior con un poquito menos de empleo. El tema es cómo logra que no se llegue a Q1, sino a QU. Obviamente la idea es que el sindicato termina restringiendo la contratación de trabajo. Y este problema es más grande, obviamente, es cuanto más elástico, cuanto más planita sea la demanda. Vamos. O sea, entonces, vamos, porque no está en el gráfico, se puede hacer, no es difícil. Y por eso la gente a veces no les cae bien los sindicatos. Porque básicamente lo que puede hacer un sindicato, en el ejemplo más sencillo, supongamos que sea así, y supongan que sea solamente, en la diferencia del gráfico que estoy mostrando, es una reducción de la oferta así. Si la reducción de oferta o sea, si la demanda es muy inelástica, entonces esa restricción en la oferta, el costo en empleo no es tan grave. No es tan grave y en cambio logra un enorme salto en los salarios. Siempre y cuando la demanda de trabajo sea inelástica. Hay que pensar en qué casos la demanda de trabajo es inelástica. El problema es si la demanda de trabajo es elástica. Ahí es donde la cosa se complica. Si la demanda es elástica, entonces si tiene mucho costo en empleo y muy pocas ganancias en salario. Entonces ahí es donde los sindicatos no los quieren mucho que digamos. Porque dicen, ustedes básicamente están generando un montón de... O sea, claro, ustedes que siguen contratados está todo bien y ganan bien, pero el resto de nosotros estamos en la calle, digamos. O sea, o nos tenemos que ir a buscar a otro lado. Entonces depende del escenario, digamos, en donde sean bien o mal vistos los sindicatos. Obviamente que va a depender mucho de la demanda de trabajo. De la demanda de trabajo. Si la demanda de trabajo es inelástica o elástica. Y uno sí puede suponer también que esa es una de las razones por las cuales es el sector público que uno puede suponer que es más inelástico, donde tienen más poder los sindicatos. Porque uno puede suponer perfectamente que el Estado casi siempre tiene que seguir demandando gente, tiene que seguir teniendo policía, jueces, fiscales, o sea, entonces ahí como que el sindicato sí puede tener más palanca, digamos. En cambio, básicamente acá pueden suponer ustedes que estos son panaderías, y básicamente, o sea, las panaderías son como miles de microempresarios, digamos, y si los sindicatos se ponen en pesado, entonces directamente dicen, no contratamos a nadie, punto, digamos, o sea, y vendemos muy poco pan. Simple. Entonces, hay que pensar bajo qué contextos entonces tenemos más o menos elasticidad de la demanda de trabajo, que también lo habíamos visto, ¿no? No me digan que no lo vimos parece que hace rato. ¿Okay? Los factores que hacen que haya más o menos elasticidad de la demanda de trabajo. Sí lo vimos. Oferta y demanda de trabajo. Y vemos equilibrio de mercado. Bueno. Por eso la clase está ordenada así. ¿Okay? Entonces, pero la moraleja es, cuanto más inelástica sea la demanda de trabajo, es más probable que el sindicato logre mayores salarios con poco costo de empleo. Y viceversa, cuanto más elástica sea la demanda, la historia se va a invertir. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces,
¿Qué es lo que normalmente hacen los sindicatos para tratar de lograr eso? O sea, esa restricción a la oferta de trabajo. Bueno, limitar la inmigración. Típicamente los sindicatos no les gusta a los inmigrantes. Los inmigrantes compiten contra la mano de obra nacional y suponiendo que la mano de obra nacional es altamente sindicalizada, entonces los perjudica a ellos. Entonces pueden ser limitar la inmigración. No quieren que haya más inmigrantes precisamente para mantener la oferta de trabajo restringida y seguir ganando buenos salarios. También está la edad de retiro forzoso. Esa es una de las razones por las cuales los sindicatos pueden decir no. Queremos que la gente se pensione a los 60, 70 años, digamos. O sea, y eso tiene toda la lógica, en general, no solamente sindical, que básicamente dicen, dejen espacio para la gente nueva. Entonces quieren que la gente se vaya. Digamos. Si la gente se mantiene hasta los 80, 90 años, no le están permitiendo la entrada de nuevos sindicalizados, digamos. Entonces, se puede pensar una edad de retiro forzoso para precisamente los sindicalizados puedan obtener esos ingresos de la gente que está a punto de pensionarse. También dan las licencias de empleo. Licencia en el sentido de licencias en el sentido de permiso de ejercer desempleo. Bueno, por ejemplo, en Colombia está esa entidad que es altamente controversial, que es FECODE. Cuando ustedes se gradúen como economista, FECODE les va a llegar a ustedes y les va a decir, afíliense a FECODE. Hay serios debates sobre si esa licencia de empleo tiene sentido. ¿Okay? Pues supuestamente FECODE da la autorización para que uno ejerza como economista. Es medio raro. Porque se supone que usted con el título ya está, digamos. O sea, ¿qué licencia, digamos? O sea, bueno. ¿Cómo funciona la licencia? ¿Va y usted paga FECODE? ¿Pero mensualmente o una licencia? Una licencia creo que la hay que pagar al año, no sé cuánto, y no es mucho. Pero igual, o sea, es medio raro, digamos. Y el Estado sí lo pide. El Estado sí piden que ustedes estén afiliados a FECODE. ¿Qué? ¿Ah, no sabían? Ah, yo creo que sí sabían. Sí, si ustedes van a trabajar para el Estado. Si van a ir al sector privado, les da igual. Pero si ustedes van a ir al Estado, ustedes tienen que estar afiliados a FECODE. Y hay una ley que dice eso. Sí, o sea, yo sé, es rarísimo, o sea, pero bueno, eso existe. FECODE no. No es FECODE. FECODE no. ¿Cómo se llama esta otra? No es FECODE. No, pues no es FECODE. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Sindicato de... No lo voy a poner ahí. Sindicato... No es un sindicato realmente. ¿FENALCO? No, tampoco es FENALCO. No es FECODE tampoco. ¿Cómo es? Pues yo estoy afiliado porque me tocó. Creo que es CONALPE. CONALPE. No, sí, CONALPE. Es CONALPE. CONALPE, no FECODE. Te mezcla las siglas. Pero no es un Es CONALPE. sindicato, pero No es un sindicato, funciona. pero es esto. O sea, voy a punto al punto C. No es un sindicato propiamente, pero básicamente actúa como un sindicato. Bueno, pero es CONALPE, perdón, CONALPE. Consejo Nacional de Profesionales de Economía. Y de hecho contra ellos hubo una movida fuerte hace un par de años, porque querían que uno tuviese que, para ejercer en cualquier lugar de cualquier sector económico de Colombia, uno tuviese que estar asociado con ellos. O sea, básicamente en donde sea que ustedes quisieran ejercer, para ejercer como economistas, tenían que estar afiliados a ellos. En cualquier lugar. Y eso, o sea, honestamente yo me moví a Colombia y nadie me habló de CONALPE hasta que después pasaron los años. O sea, y pude ejercer como profesor y demás y nadie me dijo que tenía que estar en CONALPE. Y hay una ley que dice eso, por lo menos para el sector público. Entonces, si ustedes quieren ser contratados por el sector público, primer requisito número 1, usted tiene que tener la tarjeta profesional de CONALPE. ¿Pero para qué sirve? Buena pregunta. Porque, por ejemplo, otro caso que yo sí conozco
digamos, en mi provincia está el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Y uno para ejercer como profesional, ya sea de contador, de administrador o de economista, que son las 3 carreras de ciencias económicas, uno tiene que estar en el colegio de graduados. Pero el colegio de graduados, y uno tiene que tener la tarjeta profesional, pero el colegio de graduados, a diferencia de CONALPE, capacita a la gente, entonces algún servicio sí provee, digamos, o sea, entonces uno paga a ellos y ellos sí le dan cursos de capacitación a uno, cursos de actualización que le dicen, y son gratuitos, está bueno, digamos, entonces uno paga como un club, una cosa así, pero CONALPE, buena pregunta, digamos, o sea, de hecho hubo una movida contra ellos, como les decía, porque querían hacer eso y toda la profesión se les fue en contra, digamos, diciendo, no, ustedes no van a hacer eso, porque de hecho estamos casi seguros que ustedes mucho no nos aportan, digamos, o sea, entonces eso es debatido. Bueno, en economía, en otras profesiones uno más o menos uno supone que tiene algún sentido, que yo en el área de construcción o el área de legal, digamos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pasa que, por ejemplo, para que uno ejerza como abogado en diferentes estados, claro, como los estados cambian de leyes un poco en Estados Unidos, le dice, no, usted si quiere ejercer como abogado en este estado, usted tiene que aprobar un examen. Es un examen que ellos tienen que aprobar. Y ahí le dan la licencia para ejercer en ese estado. ¿Ok? Entonces pero son todas formas de restringir la oferta de trabajo. Si eso tiene sentido o no tiene sentido, lo deberíamos debatir caso a caso. Digamos, ¿ok? Yo creo que honestamente, y es el debate entre los economistas al menos, que CONALPE, eh, pero es gracioso porque hay otras universidades y otras carreras de economía que sí los redefienden. Les parece que eso les da prestigio a la carrera. No a la carrera, a la profesión. Yo dudo, honestamente. Pero bueno, para que sepan las cosas que se mueven el día que se gradúen, sepan que se trata CONALPE, digamos. O sea, y si les van a caer, ya saben de qué se trata CONALPE, una entidad que se dedica a eso. Y obviamente en el caso extremo, digamos, también se puede limitar la entrada de ciertos grupos sociales, por ejemplo, en base al sexo, a la raza, a la religión, al idioma, etcétera, 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 etcétera. Y pasa, digamos que uno puede suponer que en el grupo de bomberos, puede haber un sindicato de bomberos que diga, no, acá necesitamos puros hombres, digamos, porque es una cosa muy física, necesitamos que sean puros hombres. O puede ser, en el caso extremo, un tema de raza, o lo que les digo, en otros países pasa mucho eso, que la famosa etnia ya, porque ni siquiera es raza, digamos, es raro en lugares como África, que uno dice, estos son los Tutsi, estos son los... Yo los veo iguales, digamos, bueno. Pero ellos sí se diferencian, digamos. Entonces dicen, no, acá usted, si es Tutsi, acá usted no entra, digamos. O también pasa en India, digamos, que hay ciertas ocupaciones que están restringidas a ciertas... familias, digamos, básicamente. Entonces, se mantiene restringido, digamos, cómo se puede mover la gente entre ocupaciones e industrias. Y ni hablar la religión, digamos. Entonces, hay lugares donde está el tema, la lucha entre, no sé yo, musulmanes, cristianos, budistas, o sea, un lío. Entonces, pasa. Y después lo otro que es interesante, yo no lo había pensado este flanco, pero bueno, lo mencioné en el libro y yo digo, ok, no se me había ocurrido, la verdad. Digamos que dicen, no, una estrategia que pueden incentivar a los sindicatos, no sé qué tan relevante es en la práctica, pero bueno, dicen, el sindicato puede querer que se subsidie a la gente que está desempleada. El argumento desde el punto de la política pública es tratar de facilitarles la transición de un empleo a otro. Pero en el caso de los sindicatos también les puede servir porque hay gente que no les está compitiendo a ellos. Porque hay gente que está desempleada. Y cuanto más se subsidie el desempleo, menos se tienen que preocupar por esa gente de los sindicatos. No sé qué tan relevante puede ser, pero es un flanco posible. Un flanco posible. Está bien. Después, esto es lo que típicamente la gente piensa. Que lo que hacen los sindicatos no es querer quedarse acá, sino que quieren que el salario esté aquí. Y es otra razón por la cual los sindicatos no son tan queridos. Porque básicamente lo que puede hacer es monopolizar la oferta de trabajo
y lograr que el salario se aumente por arriba del competitivo. ¿Okay? Obviamente, no tal margen. Sí lo vimos, pero lo voy a mencionar acá porque creo que el libro no lo hace. El caso en donde sí puede ser útil un sindicato es lo que habíamos visto. Lo habíamos visto en otra clase, que era el famoso monopsonio. ¿Cuál es la definición de monopsonio? Es cuando una empresa tiene toda la oferta de trabajo para ellos. Exacto. Entonces tiene el monopolio de la oferta de trabajo. No, al revés. De la demanda. Eso es un monopsonio. El monopolio de oferta de trabajo lo tiene, en el caso extremo, los sindicatos. ¿Okay? Entonces, la idea es que si hay un monopsonio, lo habíamos visto, no me digan que no lo vimos, para que se toca repasar. Okay. Entonces, demanda y oferta. Y lo que habíamos visto que si hay un monopsonio, lo que puede hacer el monopsonio es decir, no, lo que puede hacer es restringir la oferta de trabajo y pagarles menos a los trabajadores. O sea, contratar menos gente y a pesar y el valor de la productividad está por acá. Entonces hay una brecha acá. Entonces, en estos escenarios sí puede ser útil un sindicato que es un monopolio de la oferta de trabajo. Entonces, ellos si fueran monopolio, ellos querrían al revés. Ellos lo que querrían es tener esta oferta de trabajo y que se les pague esto. Entonces, acá hay todo un margen de negociación. ¿Ok? Entre el sindicato y el monopsonio. ¿Okay? Entonces, este es un escenario en donde ellos sí, o sea, el equilibrio en realidad no es este, sino que es este. Entonces, ahí sí el sindicato puede tener algún propósito diferente al que estoy por mostrar. En este caso, lo que ellos están haciendo es, hay un equilibrio competitivo en este gráfico, y lo que puede hacer el sindicato es decir, no, yo quiero por arriba del competitivo. Y si el salario si el mercado es competitivo y el salario se sube por arriba del nivel de competitivo, ¿qué sabemos que va a pasar? Así deberían saberlo, o sea. Si se pone un precio por arriba del precio competitivo, si el mercado es competitivo, no suponiendo que es no competitivo. Desempleo. ¿Okay? Desempleo. Entonces, normalmente eso se amenaza con huelgas, pero el problema es que eso tiene una reducción de empleo de acá a acá, y lo que va a generar es desempleo. O, en el caso de países en desarrollo, informalidad. ¿Ok? Entonces, genera una u otra cosa. Entonces, eso se puede generar desempleo o informalidad. Entonces, claro, y esa es la razón por la que en muchos países en desarrollo no se los quiere tanto. Dice, no, ustedes lo que están haciendo, ustedes sí están muy bien, digamos, ustedes sí están muy bien, pero o queda gente sin trabajo o a la gente le toca buscar trabajo informal. Ahí es donde está el problema. No, si es que, pero obviamente, de vuelta suponiendo que el mercado es competitivo, depende. Obviamente, el problema es menor, de vuelta, ya lo acabo de mostrar, cuanto más inelástica sea la demanda de trabajo. Que quizás, y ahí está también el otro lío, puede ser también, porque ese es otro punto que no había mencionado, típicamente también se piensa que esto de la demanda elástica versus inelástica, se considera que esto también ocurre en el corto plazo, mientras que esto ocurre en el largo plazo. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el corto plazo, quizá al empleador no le queda otra que seguir contratando a la misma cantidad de gente o a la misma gente que tiene a mano. La idea es que en el largo plazo, dado esos niveles de costos tan altos, lo que hace el empleador es optimizar.
Eso ya lo hemos visto antes, digamos. ¿Qué es lo que hace cuando tiene el mediano o largo plazo el empleador optimiza y pueden modificar otros factores de producción. Entonces, lo que puede hacer perfectamente un empleador optimizador es directamente decir, no, dado que esto es la mano de obra está tan cara, empiezo a utilizar otros factores de producción, típicamente capital, digamos. Entonces, contrato mucho más capital que trabajo, entonces cada vez se voy a contratar menos gente, voy a contratar más maquinaria. Así como puede ser más maquinaria, más tecnología o simplemente menos trabajadores. O lo que se puede hacer, que también ocurre, es típicamente lo sindicalizado es mano de obra no calificada. Entonces, en vez de contratar 10 trabajadores no calificados, contrato un trabajador muy calificado. Eso también se hace. Entonces, y típicamente los trabajadores calificados son complementarios de la maquinaria. Entonces, puedo tener mucha maquinaria y unos cuantos trabajadores muy calificados. En vez de tener muchos trabajadores poco calificados sindicalizados. Entonces, hay un montón de cosas que se juntan. Un montón de cosas que se juntan. Entonces, obviamente, hay cosas que pueden sonar muy bonitas en el corto, pero en el largo plazo ya es diferente. Entonces, veamos ahora sí las famosas huelgas y la negociación. ¿Cómo se lleva a cabo la negociación? Esa es buena pregunta. Claro, porque típicamente se estudia mucho las huelgas, pues las huelgas son el principal mecanismo, no sería, bueno, no, mentira, es probablemente el principal, por el cual los sindicatos amenazan al empleador, sea cual sea el empleador. O sea, dicen, si usted no cumple con nuestros términos, no vamos a huelga. Entonces son claves en el proceso de negociación, las huelgas. Claves. ¿Por qué? Porque imponen costos tanto al sindicato como a la empresa. O sea, no es buen negocio para ninguno de los dos. Es una amenaza. Típicamente una amenaza. La clave es para cuál de las dos partes la pérdida es mayor. Ahí donde está la gran pregunta. Y eso determina el poder negociador. Si obviamente, si los costos para el sindicato son mucho más altos que para la empresa, el sindicato tiene poco poder de negociación y viceversa. Si los costos son mucho mayores para la empresa que para los sindicatos, entonces el sindicato tiene mayor poder de negociación. Entonces hay que ver cuál, en el escenario particular, cuál se considera que tenga mayor poder de negociación. ¿Cómo se modela eso? Se modela de diferentes formas, hay diferentes formas de verlo. Vamos a ver algunos de los modelamientos. Como en todas estas cosas, hay muchas formas de modelar estas estrategias, porque son estrategias al final del día. Veamos algunas nada más. Por ejemplo, hay uno que se llama modelo de accidente. Modelo de accidente. Entonces, esta es la longitud de la huelga, o strike en inglés, y este es el salario que se está negociando. Esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Entonces, la idea es que las huelgas son ineficientes. O sea, si uno las piensa, digamos, o sea, desde el punto de vista del modelamiento, son ineficientes para ambas partes, porque básicamente imponen un costo tanto a la persona que está haciendo la amenaza como al que la recibe. Entonces, supuestamente son accidentes, tienen que ser una cosa fortuita y tiene que ocurrir acá. ¿Okay? Entonces, la idea es que tenemos ese, que es el máximo salario que el empleador estaría dispuesto a conceder para evitar la huelga. Entonces, básicamente, el empleador, si no hay huelga, está dispuesto a ofrecer este salario. Esa es la idea. Entonces, a medida que lo amenazan con una huelga, entonces la idea es que la huelga se va extendiendo. Entonces, una cosa es una huelga de un día, una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, etc. A medida que la huelga se extiende, esa es la idea, él está dispuesto a ofrecer un mayor salario. Y de hecho, eso es lo que típicamente los sindicatos le apuntan. Dicen, si yo amenazo con una huelga muy cortita, seguramente no obtengamos mucho. Pero a medida que nosotros amenazamos con una huelga larga, seguramente el empleador esté dispuesto a pagarnos más. Esa es la idea. En cambio, la otra son los salarios mínimos que los sindicatos están dispuestos a aceptar. Entonces, obviamente, si la huelga es cortita, el sindicato quiere un salario re alto. Pero a medida que la huelga se extiende, porque es un costo para ellos también,
Hay gente que no está trabajando, básicamente. Estamos teniendo menos ingresos. Entonces, a medida que la huelga se extiende, ellos, sus expectativas, las demandas salariales que tienen son cada vez menores. Entonces, hay un punto en donde hay negociación. Esa es la idea. Hay negociación. Si todo funciona bien, si ambas partes se conocen muy bien, entonces la idea es que se negocia y no hay huelga. Se negocia y no hay huelga. Dicen, lo que mejor que podemos hacer es evitar el costo y negociar acá. O sea, eso es lo que dice. Lo que dice la teoría. Pues yo cuando vi el gráfico digo, entonces siempre va a haber huelga de esa longitud. Y dice, no. En realidad, dado que las dos partes se conocen, esa es la idea, la una y la otra conocen las expectativas que tiene el otro. Entonces se sientan antes de llegar a la huelga, para no incurrir en el costo, se negocia y se llega a ese salario de equilibrio. Entonces la idea es que obviamente dependiendo de la forma, porque depende si la curva es más alta, más baja, más torcida, porque esto es una idea nada más, se va a negociar más en favor de los del sindicato o más en favor de los empleadores. Depende. La idea es que cada una muestra la fuerza negociadora. Pero ¿por qué puede ocurrir una huelga? ¿Por qué de todas formas, dado este modelo incluso, puede de todas formas con todo esto ocurrir una huelga? Bueno, básicamente porque no se conocen muy bien. Eso puede tener sentido. O sea, por eso típicamente en todos estos modelos de negociación se supone que hay lo que se dice información asimétrica. Información asimétrica, porque claro, si el empleador conociese muy bien a los sindicalizados y el sindicalizado muy bien al empleador, negocian fácil y listo. Lo que pasa es que típicamente estos modelos suponen que eso no es cierto. Suponen que no hay información perfecta del uno del otro. Entonces la idea es que hay más huelgas, por ejemplo, cuando hay incertidumbre sobre las preferencias en la otra parte. ¿Ok? Eso también tiene sentido. O cuando el costo de la huelga para ambas partes sea alto. Entonces las dos no están dispuestas, alguna de las dos no está muy dispuesta, entonces se dispara una huelga. Yo creo que también hay un montón de factores, vamos a ver más modelos, hay muchos modelos que tratan de explicar esto, de por qué puede haber una posibilidad de huelga a pesar de todo esto. Entonces vamos a ver el tema de la información asimétrica. Entonces la información asimétrica es la información que una de las partes tiene de la otra. Entonces se supone que o el sindicato no tiene información perfecta del empleador o el empleador no tiene información perfecta del sindicato. Eso es lo que siempre se está suponiendo. Entonces, la idea es que hay dos tipos de información asimétrica. Entonces uno tiene los dirigentes del sindicato, por eso creo que también el otro problema con los sindicatos, que hay una diferencia entre los dirigentes del sindicato y los sindicados, lo que se llaman las bases del sindicato, que no es lo mismo. Lo que pasa es que al final del día, ¿quiénes se sientan en la mesa de negociación? ¿Pero quiénes? De los sindicatos. Ahí es donde está el problema. ¿Ok? Ahí es donde está el problema. Típicamente son los dirigentes. O sea, porque el empleador no se sienta a hablar con, no sé, 100, 200, 1000 sindicados. Se sienta a hablar con el dirigente. Se sienta a hablar con el dirigente. Claro, lo que pasa es que puede haber una asimetría entre cómo lo ve la cosa el dirigente y cómo lo ve las bases. Entonces, las demandas, típicamente las bases tienen demandas salariales típicamente excesivas. O sea, las bases, obviamente, porque como no se van a sentar a negociar, normalmente quieren mucho más salario. Que tiene sentido. ¿Ok? En cambio, los dirigentes, que conocen un poco más la cosa, saben que en una de esas esto es excesivo. O sea, lo saben antes de sentarse a negociar, saben que lo que les están pidiendo a las bases es demasiado. Eso es lo que se modela en estos modelos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y es todo un tema de juegos, si se lo ponen a pensar. Entonces, claro, pero el dirigente no puede decirle que no a sus sindicatos, porque no se va a ver como un dirigente sindical
agresivo. Se supone que un dirigente sindical tiene que ser muy agresivo en la negociación. Tiene que estar en favor de las bases. Entonces, a sabiendas de eso y para mantener su reputación de dirigente agresivo con el empleador, igual se va a la huelga. O sea, él sabe que la huelga es ineficiente, pero es más ineficiente para él mismo no mostrarse como un dirigente sindical agresivo. O sea, no quiere perder el apoyo de las bases. Entonces se va a la huelga igual. ¿Mm? Se va a la huelga, no importa, digamos. O sea, él sabe que no van a negociar eso. Pero no importa, nos vamos a la huelga. ¿Por qué? Porque después, una vez que existe, que se pone la huelga, después las demandas salariales se van reduciendo hasta el punto en que los en que los empleadores están dispuestos a negociar. Entonces esa es la idea. La idea es que con la huelga, entonces básicamente los dirigentes cuidan su reputación y sin embargo los empleadores van a negociar un salario seguramente más bajo que el que las bases querían al inicio. Al inicio, antes de que existiese huelga. Pero entonces es producto, entonces, básicamente, de esa asimetría de información. Hay una huelga y se negocia donde desde el inicio se debería haber negociado, pero la huelga ocurre igual. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? O sea, es una estrategia, básicamente, en este tipo de modelos de los dirigentes sindicales para cuidar su propia reputación. De dirigentes sindicales. Otros modelos, que también me parecen razonables, suponen simetría entre el sindicato y los empleadores. Que también tiene sentido, ¿verdad? O sea, los sindicatos conocen mejor las preferencias de esos sindicatos y los empleadores conocen mejor la situación de la empresa. Eso es obvio. ¿Okay? Entonces, la idea es que los empleadores tienen mucha mejor información sobre la situación de la empresa. ¿Okay? O sea, el empleador sabe perfectamente hasta cuánto le podría pagar a los trabajadores. ¿Mm? Y saben, por ejemplo, porque a ver, estamos haciendo a veces sobresimplificación, especialmente en economía, pero uno perfectamente sabe que una empresa, especialmente empresas grandes, hay que empezar todo en empresas grandes. Las empresas grandes tienen unas proyecciones de ganancia de mediano plazo, largo plazo, saben la situación, por ejemplo, financiera de la empresa, si la empresa tiene deuda o no tiene deuda. Pero fíjense, imagínense en estos momentos, por ejemplo, el lío que tienen que estar haciendo en todas las empresas a nivel global con esto de las tarifas. Eso está generando un ruido tremendo. Entonces, las empresas también tienen muy buena información sobre la incertidumbre a la que se están enfrentando también. Pero también tienden a querer subreportar ganancias para ofrecer salarios más bajos. También es una estrategia óptima, digamos. Eso también uno lo entiende. Si ellos dicen, no, estamos muy mal, más allá de la realidad. O sea, básicamente esto es como tener incentivos a mentir en una mesa de negociación. Y tiene sentido mentir en una mesa de negociación. Una cosa es si la empresa tiene unas ganancias de 100, que si la empresa está ganando 1.000, 2.000, 10.000, digamos. Entonces, obviamente, van a querer reportar 100 con tal de decirle, no, nosotros le podemos pagar mucho menos y obviamente la empresa tiene que obtener ganancias mucho más grandes a futuro. Entonces, sabiendo eso, o sea, el sindicato típicamente sabe que los empresarios tienen incentivos a mentir. Entonces, lo que hacen ellos es decir, no, lo que podemos hacer es decir, no, vamos a pedir unos salarios súper altos. Eso es parte de la negociación, tiene sentido. Entonces, vamos a partir de un punto de salarios muy altos. Entonces, sabemos que en una de esas sean poco razonables nuestros pedidos, pero es la forma de tratar de que la otra parte, que es el empleador, me revele las ganancias reales. Es una negociación, es parte de la negociación. Entonces, me lo va a aceptar solamente si las ganancias son altas, mientras que si son bajas no lo va a aceptar. Entonces, ocurre la huelga y la firma seguramente va a negociar muy rápido si las ganancias solamente son altas. En cambio, se va a extender un montón la huelga, casi con seguridad, si las ganancias son realmente muy bajas. Esa es la idea. O sea, la huelga termina ocurriendo
básicamente como una estrategia de parte del sindicato para tratar de que el empleador me revele la verdadera información. O sea, los verdaderos salarios que la empresa puede pagar. Entonces esa es la idea. Y obviamente el sindicato, a medida que la huelga se extiende, va reduciendo sus salarios. O sea, básicamente es el modelo anterior, es como el modelo anterior que me mostré al principio, con la diferencia que que acá la huelga sí ocurre. La huelga sí ocurre. Entonces, sí ocurre y hay un punto en donde el sindicato va bajando sus demandas y la empresa va subiendo poco a poco. Y en algún momento la huelga se detiene. ¿Okay? Pero la huelga, en este escenario, la huelga no ocurría, en el otro sí. Pero para que ocurra la huelga, que es lo que está diciendo el modelo que acabo de mostrar, tiene que haber información asimétrica. Si los dos tienen información perfecta, la huelga no pasa. Entonces, para que ocurra, tiene que ser que haya información asimétrica. O sea, básicamente que los empleadores tengan incentivo a mentir, básicamente. Y para que dejen de mentir, básicamente, eso es lo que está diciendo este modelito, para que dejen de mentir, vamos a huelga. Y usted me revela efectivamente cuánto me puede pagar. Esa es la idea. Obviamente tienen implicaciones bastante importantes. Son más probables, obviamente, si hay incertidumbre, si hay mucha incertidumbre sobre las ganancias de las empresas. Uno no está seguro. Por ejemplo, si las fluctuaciones tienen fluctuaciones en el tiempo, por ejemplo, es lo que yo les digo que está pasando en estos momentos en las automotrices alemanas. Hay mucha incertidumbre sobre qué tan viables son. Y de hecho hay bastantes expectativas de que muchas fábricas de vehículos en Alemania cierren. Hay marcas que ya se está suponiendo que van a cerrar porque básicamente no van a poder aguantar, no van a poder aguantar la competencia. Y por eso los sindicatos están encima ahí, porque, bueno, si cierra la empresa, no hay trabajo, punto. Y obviamente los salarios negociados serán más bajos luego de una huelga que si se acuerdan sin huelga. Entonces, típicamente también los sindicatos tienen eso bien estudiado. ¿Ok? Entonces, normalmente, si no se va a huelga, se puede negociar, o sea, porque claro, si no hay huelga, significa que la situación es muy buena, digamos. O sea, si la empresa cede muy rápido, es porque la empresa tenía cómo pagar eso. En cambio, si la huelga es larga, es porque efectivamente la empresa no tenía cómo pagarlos. O sea, por muchas quejas que hubiesen. Entonces, es súper interesante esas consecuencias de estos modelos. Súper interesantes. Y obviamente la evidencia, les digo, el libro, si quieren ver los papers, en el libro está todos los papers que indican que esto efectivamente es cierto. ¿Ok? O sea, todo esto que suena modelito, digamos, que creen que uno es pura matemática o puro bla bla, cuando uno va a la evidencia empírica, típicamente soportan las predicciones que dan estos modelos. Eso es lo bonito. Entonces, eso no es solamente matemática, la evidencia en general soporta que esto es cierto. ¿Cuánto estamos de tiempo? No sé qué tan largo es esto. Vamos a ver hasta dónde llegamos de este punto. El tema es, hay otra literatura bien interesante que al final del día pregunta, digamos, es, bueno, ¿los sindicatos son buenos o son malos? Esa es la pregunta. El tema es lo que decíamos al inicio, no todos los sindicatos son iguales, hay de todo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Qué ocurre con ese aumento salarial? ¿Efectivamente los sindicatos logran mejorar la situación de sus sindicatos, sí o no? ¿Qué ocurre con la productividad o la eficiencia ante un sindicato? Si las ganancias de las empresas son inferiores o superiores si tienen un sindicato. ¿Okay? Ese es un montón de preguntas que la gente se hace. ¿Cuál es el impacto de los sindicatos sobre la distribución de ingresos? Entonces, es bien difícil responder todas estas preguntas, especialmente en la práctica, porque es complicado el famoso contrafactual. Entonces, veamos solamente por hoy la ventaja salarial. O sea, lo que se supone típicamente, dado lo que acabamos de ver un montón de cosas, pero el resultado final debería ser que los sindicatos logren mejoras salariales. Eso se denomina ventaja salarial.
Si los sindicatos son efectivos, no sé si eficientes, pero sí efectivos en las negociaciones, deberían lograr mejores salariales, si no, ¿para qué existen? Digamos, o sea, nadie se afiliaría a un sindicato si no lograran al menos mejoras salariales. Eso se denomina ventaja salarial. No es sencillo armar un modelo teórico con eso. ¿Por qué? Porque si estamos suponiendo un mercado eficiente, ¿ok? La firma que solamente contrata trabajadores sindicalizados está en desventaja. En un mercado eficiente, competitivo, una empresa que contrata solamente trabajadores sindicalizados no debería sobrevivir en el mercado. En un mercado de vueltas eficiente, porque básicamente paga mayores costos y las demás pagan mayores, y entonces debería cobrar mayores precios. Entonces, todos los mercados son eficientes, entonces las otras firmas no necesitan contratar sindicalizados, ofrecen precios más bajos, entonces la firma que tiene trabajadores sindicalizados debería quebrar. Sencillo. ¿Ok? Entonces, lo que acabo de decir. Entonces, típicamente estos modelos suponen que los mercados, alguno de los mercados, tiene que ser no competitivo. ¿Ok? O tiene que haber monopsonio, o tiene que haber monopsonio en el mercado de trabajo, o tiene que haber mercados no competitivos en el mercado de productos. O sea, pero alguna imperfección tiene que haber. O sea, el mercado no puede ser competitivo. Si no, nadie contrataría trabajo sindicalizado. Porque no será competitivo, las empresas no serían competitivas. Eso en parte también hay que pensar que explica, por ejemplo, en el caso de vuelta a Estados Unidos, por ejemplo, por qué muchas de las empresas se fueron fuera de Estados Unidos, porque había mucha sindicalización, se fueron a lugares menos sindicalizados. Porque eran más competitivos fuera de Estados Unidos que adentro de Estados Unidos. Entonces, también los sindicatos a veces tienen que considerar eso, digamos, que cuando hay sindicalización y los mercados son súper competitivos, y la empresa, si ellos vuelven a la empresa no competitiva, la empresa quiebra o se va a otro lado. Simple. Entonces, para que la sindicalización funcione, para que exista, tiene que estar o tiene que captarse básicamente toda una industria o toda una economía. ¿Ok? Es la única forma. Digamos. Porque si el sindicato es en una fracción de la industria o en una fracción de la economía, rápido tendería a desaparecer. También tienen más éxito, lo que les decía recién, donde haya monopolio o oligopolio de los productos. Ahí es también lógico, digamos, que ahí es donde van a tener mayor éxito. No van a existir gracias a que hay una imperfección de mercado. Obviamente, empíricamente es muy difícil tratar de calcular exactamente esa ventaja salarial, porque deberían ustedes captar, que es lo que se les insiste hasta el cansancio, que la diferencia entre los dos grupos, el sindicalizado versus el no sindicalizado, se debe exclusivamente a la presencia del sindicato. Es lo mismo que pasa con evaluación de impacto, con los tratamientos, o el tema de discriminación, que también lo vamos a ver. O sea, que esa diferencia la podamos atribuir exclusivamente a la presencia del sindicato es bien difícil. O sea, básicamente, porque es difícil ver si los sindicatos son los que llevan a mayores salarios o es porque simplemente tienden a surgir en industrias que pagan buenos salarios. Es muy difícil separar las dos cosas. ¿Ok? Muy difícil. También puede ser la composición de los trabajadores sindicalizados, no estamos seguros. También puede ser que los sindicatos, que lo que acabo de hablar, típicamente están presentes en firmas grandes que también son muy productivas y que también pagan bien. Entonces tampoco se sabe. Hay que ajustar por todo eso. Entonces, no, llegamos hasta ahí. No nos adelantemos tanto. Entonces vamos a ver lo difícil que es medir en la práctica eso de la famosa ventaja sindical. Porque en la práctica sí se ve mucha diferencia de los sindicalizados versus no sindicalizados. Pero el tema es asignarlo exclusivamente a un sindicato. Eso es bien complicado. Eso sí lo vamos a ver. Vamos a ver más o menos qué es lo que dice la evidencia. Entonces llegamos hasta ahí por hoy. Con eso yo creo que me doy por satisfecho por el día de hoy. Bueno, avisos parroquiales. La semana que viene, presentaciones de trabajo. ¿Ok? Entonces tengan eso bien presente. Entonces vamos a continuar con los contenidos de la clase. O sea, y después viene Semana Santa.
Entonces, presentación de trabajo, viene Semana Santa, después de Semana Santa, entonces, continuamos con los contenidos de la clase. ¿Ok? Listo.